Bueno, ya es oficial, la campaña de Kit Started de la figura de Spinosaurus escala 1.35 de Mesozoic Life no ha podido financiarse en los 40 días que duró. De igual forma, de verdad y de corazón, muchísimas gracias a estas casi 300 personas que han patrocinado mi proyecto de una forma u otra. De verdad, o sea... Es que es increíble, tío, que hayamos llegado a 16.000 y pico euros, o sea, es una locura. Sin embargo, cabe aclarar que el lema de la plataforma Kit Started es todo o nada, lo cual significa que al no haber llegado a la meta mínima, que en este caso eran nada menos que 45.600 euros, pues yo no recibo estos 16.000 euros y pico, ¿vale? Y a nadie se le cobran. Lo digo por si acaso porque igual hay gente que se piensa que igual voy a cobrar esto o algo así, y me temo que no, ¿vale? Así no son las cosas. Así que aquí, repito, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, nadie ha recibido ni perdido dinero, ¿vale? Ahora bien, al haber fracasado la campaña, ¿qué pasará con Mesozoic Life? Bueno, en este vídeo voy a responder varias preguntas que me habéis hecho algunos de vosotros tras yo realizar una publicación reciente por la pestaña de comunidad de este canal y también en mi Twitter y en mi servidor de Discord. También cabe aclarar que si una pregunta se repite mucho entre los usuarios, pues digamos añadiré pues los comentarios en pantalla para que veáis la cantidad de usuarios que preguntan pues algo similar, ¿no? Y todo el tema. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo en el preguntas y respuestas, ¿vale? Muchos usuarios han preguntado cositas interesantes, la verdad, la mayoría de preguntas. Así que de verdad, muchas gracias. Ahora, comencemos sin más dilación, ¿vale? Primera pregunta, la cual viene directamente de YouTube y la hace un usuario llamado Carno Crítica Gráficas. Y bueno, aparece que es de los típicos usuarios que en lugar de hacer una sola pregunta o dos, pues hace pues 4 o 5, no sé cuántas ha hecho aquí. A ver, dice, ¿planeas sacar más figuras? ¿Mesozoic Life saldrá pronto? ¿O al menos el próximo año? ¿Se cancela la serie? ¿Qué harás para tener éxito en Kit Started? ¿O acaso usarás otro sitio para Mesozoic Life? Vale, aquí el usuario ha hecho 6 preguntas y a tope, ¿no? Vale, vamos a intentar responder, digamos, las principales o más importantes porque otros usuarios también han hecho sus preguntas y quiero responderlas, ¿no? Y que tienen que ver con las que ha hecho aquí Carno, con el tema Kit Started y pues el tema sitio web para futuras campañas, sé que se hacen más campañas, ¿no? De primera lo que quiero dejar claro es que el tema de la pregunta de si se cancela la serie, no, la serie no se cancela, la serie sigue, al igual que el proyecto. Lo que pasa es que hay que pensar muy bien lo que se hace a partir de ahora y de eso vamos a hablar en este vídeo, ¿no? Luego el tema de, pues si Mesozoic Life saldrá pronto o al menos el próximo año. Te comento, ¿vale? Esto quiero dejarlo bien claro porque creo que aquí ha habido un pequeño error, ¿no? Por parte de la gente, o mío, quién sabe, ¿vale? Yo creo que es más de la gente por no leer la descripción de mis vídeos. De modo que yo creo que todos estos usuarios que preguntan cuándo sale Mesozoic Life, si sale el próximo año, cuándo sale el episodio piloto, el primer episodio, ¿vale? Y demás, yo creo que están confundidos porque yo he subido a mi canal varias animaciones, ¿no? Como esta que estáis viendo de fondo, donde salen diferentes peces prehistóricos como Oncopristis, Mausonia y nuestro modelo del Spinosaurus nadando, que ha sido animado todo, ¿vale? Por Julián Johnson Mortimer, un pedazo de animador 3D que ha participado en documentales, ¿vale? Icónicos, ¿vale? A lo mejor no son la hostia, pero son icónicos de narices y son infancia para muchos que vendrían a ser criaturas titánicas o Sea Monsters, una aventura prehistórica, ¿vale? Monstruos marinos, repito, una aventura prehistórica, un documental que yo veía de pequeño y que es maravilloso, lo recomiendo mucho, si no lo habéis visto, ¿vale? Muy chulo, pero el tema es el siguiente, ¿no? Y es que esto no son episodios de Mesozoic Life, son colaboraciones para mostrar, ojito, el potencial visual de la serie. Esto significa que lo que veis es lo que podría ser la serie si tiene el apoyo económico, ¿vale? Suficiente en el futuro, ya sea con la venta de productos como figuras o cualquier otro producto que pues vayamos a sacar, ¿no? Como tazas, camisetas o algo así. Hay que pensar bien porque si la gente de verdad lo quiere y lo necesita, ¿vale? Y se lo podemos dar, pues habría que dárselo, pero hay que pues mirarlo todo bien, que toda inversión es importante y ahora mismo estamos en un punto en el que cada paso, ¿vale? Es vital y hay que tener mucho cuidado con lo que se paga, no se paga o lo que se ofrece al público, ¿vale? Pero todo este dinero se va a recaudar con, pues, productos que se sacan y que la gente va a comprar y con esos beneficios y con el tiempo, ¿vale? Y con suerte podremos hacer la miniserie que quiero hacer yo, ¿vale? Espero que quede bien claro y por eso es que hay gente que dice que se está realizando la serie de hace 3 años y no es así. Lo que se está realizando son diseños de criaturas, conceptos y demás, ¿vale? De las ideas que, pues, se basan en los guiones que he escrito yo y todo este rollo. Pero vamos, que esto es muy básico comparado con lo que se necesitaría hacer para crear el episodio completo, ¿no? El piloto, que sería, repito, el primero y seguramente fueran los Spinosaurus los protagonistas del piloto, que sería como el episodio de prueba, ¿no? Pero para eso todavía queda y solo se podrá hacer, repito, si se venden bien los productos como las figuras, etcétera. Y por cierto, hablando de eso, vamos a mencionar este tema, ¿no? De las figuras y demás, porque es lo que más me han preguntado con diferencia, ¿no? Si planeo sacar más figuras o continuar la línea actual o qué pasará con el tema, repito, de la línea de figuras, ¿no? De hecho, ahora estaréis viendo en pantalla la cantidad de comentarios que hay de este tema,
que bueno, no puedo ponerlos todos en pantalla porque no caben, ¿vale? He puesto pues los más relevantes o importantes que he encontrado. De modo que entrando en el tema de si planeo sacar más figuras, personalmente antes de... Ahora voy a mencionar algunas ideas que tengo de eso, pero personalmente creo que es importante, muy importante para el proyecto, ¿vale? Ya sea económicamente y demás, el tema de sacar, aunque sea una de nuestras dos figuras de Spinosaurus, escala 1.64 o escala 1.35 al mercado. ¿Por qué? Porque es importante que la gente vea finalmente cómo quedan estas figuras, ¿no? Cuando te llegan a casa, a quien las compre, ¿vale? Cómo es el empaque, cómo es la pintura final, el material y todo. Porque sí, muy bonitos los prototipos y todo, pero hay mucha gente que comenta esto y tienen razón, que hay que tener algo tangible, ¿sabes? Es decir, hay que tener algo, hay que ver, la gente tiene que poder ver en vídeos o ver a gente que de verdad adquiera estas figuras y vea si de verdad merecen la pena, ¿no? Porque hay muchas figuras que, bueno, supongo que lo sabréis o si no os lo digo yo, que están muy chulas en prototipo, pero que después acaban siendo, pues, no voy a decir decepcionantes, pero sí voy a decir, pues, que el resultado final de algunas figuras, ¿vale? Que salen al mercado, pues, deja mucho que desear, digámoslo así, ¿no? Así que yo creo que es importante, pues repito, sacar o intentar sacar, financiar alguna de estas dos figuras. Si no se puede la 1.35 porque es muy cara, ¿vale? De producir y demás, pues se intentaría sacar sí o sí la escala 1.64, que a pesar de que sí es más pequeña y no es la mejor escala del mundo, pues es más barata de producir y adquirir, ¿vale? Y así la gente podría ver realmente si las figuras, repito, ¿vale? Eso estoy repitiéndome mucho, pero es importante recalcarlo, para que la gente vea si las figuras de ML merecen la pena, ¿no? De cara a otras especies, la verdad es que, bueno, tenemos bastantes modelos y diseños interesantes que explotar. De hecho, he estado mirando muchos comentarios al respecto de las especies y demás. Sobre todo de cara al coleccionismo de figuras, ¿no? Porque una cosa es que tú te compres una figura pues porque te gusta el dinosaurio, y otra cosa muy diferente es lo que la gente y los coleccionistas piden desde hace tiempo, ¿no? Y que no se hacen figuras de ciertos animales. Y yo he estado pasándome, por ejemplo, por el Dinotoy Forum, un sitio web en el cual hay cientos o incluso miles de coleccionistas de dinosaurios, y que pues es importante pues saber entender y apreciar las críticas constructivas o incluso negativas que se hacen hacia nuestro modelo o nuestro proyecto, pues para tratar de determinar cuál sería el mejor paso a seguir, ¿no? Y por ejemplo, se menciona mucho, ojito, a el Herrerasaurus, ¿vale? Dice, es un animal que pues tenemos diseño ya revelado, que evidentemente puede cambiar en el futuro, ¿vale? Hacerse más detallado y demás, pero en principio este que vemos es el diseño base, ¿vale? De momento del proyecto para el Herrerasaurus, repito, y que yo sepa no hay figuras científicamente correctas de esta criatura, y yo creo que estaría bien explotar ese aspecto, ¿no? Porque sí, hay figuras en plan juguetes de Herrerasaurus, seguramente haya muchos por ahí, ¿vale? Y que a quien le gusten, pues para adelante y se lo compran y listo, ¿no? Yo digo figuras científicamente correctas, repito, realistas y demás, bueno, que mantengan más bien un equilibrio muy bueno entre lo realista, ¿vale? Y lo que es científicamente correcto y demás, porque eso se valora mucho positivamente, sobre todo en coleccionismo, ¿vale? Por muchas personas. Y luego está el tema de que también te guste el animal, que tú lo veas y digas, wow, qué chulo está, ¿no? Qué imponente se ve. O qué precioso, ¿no? Más que un monstruo, porque se vea como un animal, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y pues el Herrerasaurus es algo que yo creo que sí que le daría, ¿vale? Sí que invertiría bastante dinero yo en hacer un buen modelo, ¿vale? Ya iremos mirando qué hacemos. Luego también hay animales como Torvosaurus o incluso Saurosuchus, que no es un dinosaurio, al cual pues estaría interesante hacerle figura, ¿vale? Porque no hay muchas figuras de estos animales en el mercado, y pues estaría bien pues marcar la diferencia, ¿no? Con las nuestras. Habría que ver qué especie pues sería mejor sacar, ¿vale? Es que esto es muy importante, parece una tontería, pero como saques una especie que realmente no tenga éxito, has perdido mucho dinero, mucho capital, y hay que tener pues cuidado con eso, ¿no? Ya serán encuestas, será un estudio de mercado, o será lo que se tenga que hacer para saber, insisto, qué especies diferentes a Spinosaurus quiere la gente, ¿no? Pero insisto, ¿vale? Y quiero dejar bien claro que todas estas ideas que se han lanzado están muy bien, ¿no? Herrera, Sauro, Torvo, tal cual, pero principalmente me centraría ahora en la figura escala 1.64 del Spino, ¿vale? Si queréis de esto hablamos un poquito más adelante, que creo que hay preguntas relacionadas, incluso algunas sugerencias por parte de usuarios, así que vamos al lío, porque aquí en Twitter un usuario de habla inglesa llamado Suman Paul nos comenta, básicamente, o nos pregunta más bien, ¿vale? Pues si se podría sacar en el futuro una campaña de kit starter también, pero de la escala 1.64, exactamente lo que he dicho anteriormente. Es que esto es lo más lógico, porque si ya se tienen dos figuras de Spino y no se ha podido sacar la más grande, pues se va por la más pequeña. Yo sé que la escala 1.64 no es lo mejor, ni lo más querido, ni lo más pedido por la comunidad, ¿vale? Por lo menos por la mía. Pero yo creo que nos estamos quedando sin opciones, y la escala 1.35 es muy cara para financiarla yo solo, por ejemplo. Y la escala 1.64, a ver, puedo financiarla yo solo perfectamente, pero me gustaría pues ver que la gente pueda ayudarme con esto, ¿no? Y poder sacar al menos esta figura para ver cómo quedan. Y por cierto, hablando de para ver cómo quedan, pues estos prototipos, ¿vale? Que son los pintados que estáis viendo ahora en pantalla, tanto de la escala 1.35 como la escala 1.64,
Me los van a mandar a casa, ¿vale? También me van a mandar algunos prototipos de resina, que fue lo primero que se hizo bueno, que de hecho lo hizo Raúl Ramos, lo que eran estas impresiones 3D con su impresora, ¿vale? De lo que sería, pues eso, los primeros prototipos en resina. Y también, ¿vale? Aparte de estos que estoy diciendo ahora, que no están pintados, me van a mandar también estos pintados que vemos en vídeo a casa, las dos escalas. Y seguramente les hagamos un unboxing y review en el canal y vamos a hablar un poquito del modelo del Espino, que quiero cambiar un par de cosas de cara a aquí unos cuantos meses, porque estamos a tiempo y lo quiero hacer, ¿vale? Para ir pues mejorando cositas de cara al material y pues hacerla incluso más atractiva aún para el público en general, ¿vale? O sea, a lo mejor incluso ponerle algún tipo de articulación. Quiero mirar todo, ¿vale? Quiero ver, porque como tenemos tiempo y hay que tomar las cosas con calma, porque así es como de verdad sale un producto que merezca la pena, pues quiero mirar, pues cambiar un par de cosas, ¿no? El tema de la articulación no lo aseguro ni nada ahora mismo, pero me gustaría explorarlo bien y ver realmente si pues es un gasto mucho mayor de producción o no, ¿vale? Y pues a ver, sinceramente esto no es por petición popular. De hecho, mucha gente pues le gusta más, de hecho, la escultura que la... al menos de lo que yo he leído, ¿vale? Que le encantan las esculturas más que lo articulado. Pero es que yo siempre de pequeño he tenido pues estas figuras de Papo, por ejemplo, como este Gorgosaurus que vemos ahora. Y vemos cómo abre y cierra la boca, ¿no? ¿Vale? Tiene esa mandíbula articulada y la verdad, me gustaría, repito, explorar eso en mis figuras de Espino, así como en otras figuras que podrían salir en el futuro, ¿no? Así que, lo dicho, si todo va bien, finales de este mes, principios del siguiente, unboxing y review en el canal de los primeros prototipos pintados y sin pintar de esta figura, ¿no? La verdad, muchas ganas de poder, primero, tenerlas en mis manos, que eso para mí va a ser espectacular, y poder enseñarlas en mi canal, la verdad, muchas ganas, ¿eh? Aquí tenemos una pregunta personal, la cual voy a responder rápidamente y, bueno, pertenece a mi servidor de Discord y el usuario que la ha realizado se llama Bowser10, ¿no? Dice: Blaken, te voy a hacer una pregunta, no sé si personal. Ya te digo yo que sí, Bowser. ¿Cómo te sientes emocionalmente por lo que te ha pasado con las figuras de Mesozoic Life? Antes de nada, Bowser, ya te digo que muchas gracias por hacerme esta pregunta, ¿vale? Que pues se nota que te preocupas por el creador de contenido en sí, no solo por el producto, como muchas otras personas. Y ya te digo, fue un duro golpe, sobre todo en mi vídeo donde explico qué pasó con lo de la cancelación de la pre-order de Wix, la primera pre-order que se hizo que se canceló, después se pasó a Kickstarter. Pero yo ahí estoy devastado, en el vídeo se me ve claramente que a mí me dolió mucho el tener que hacer reembolsos porque la gente desconfía, ¿vale? La gente... al ver que esto pasa, pues la gente empieza a hacerse ideas extrañas. Dicen, a pesar de que se devolvió todo el dinero y no hay quejas, ¿vale? Porque se devolvió todo, ya lo digo, ya desde ahora se devolvió todo el dinero a la gente que pagó, ¿vale? 200 y pico personas que pagaron recibieron su reembolso, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que hay mucha gente que desconfía, ¿no? Dice, uff, esto es medio raro, ¿eh? Y muchos llegan incluso a usar la palabra estafa, cosa que a mí me duele profundamente porque yo nunca haría eso. O sea, yo sé que hay gente que no me conoce y por tanto no puede confiar en mí y lo entiendo, pero ya os digo yo que en la vida, ¿vale? O sea, no, es que no tengo la capacidad de yo estafar a la gente, ¿vale? Yo pido dinero para hacer mi proyecto porque yo no tengo el dinero suficiente. Si no, lo haría yo y ya está, y haría la serie y a tomar por saco. Pero, ya os digo, este fracaso en Wix, pues ha supuesto un gran paso atrás para el proyecto en cuanto a expectativas de la gente, ¿no? Y bueno, pues lo que sería esta campaña fallida de Kickstarter, pues mira, sinceramente yo creo que todos nos emocionamos al principio porque tuvo un subidón brutal, eso fue increíble y nunca me olvidaré de los usuarios en mi Discord ahí todos emocionados por cómo iba, que fue una locura. Consiguió eso, 100, 200 personas los primeros 2 días, o sea, fue una locura, ¿vale? Fue muy bien, pero ¿qué pasó? Pues que con el tiempo se veía que pues se iba frenando, ¿no? Se iba frenando, no llegaba a 300 y todo el mundo, uff, esto pinta mal, ¿no? Y mucha gente ya en Twitter decía, esto no va a llegar, que tiene que conseguir 800 son muchas en 40 días, es imposible, no se ha hecho mucha publicidad, ¿no? De hecho, de todo esto hablaremos más adelante porque hay una pregunta sobre la recaudación, de por qué falló. Pero como digo, pues la campaña esta, llegado a cierto punto, como tú sabías que iba a fallar, ¿no? Sabía que habían cosas malas ahí. ¿Qué cosas? Pues de eso hablaremos ahora, ¿no? Porque aquí Iván nos pregunta desde Twitter, ¿vale? ¿Por qué crees que ha fracasado la recaudación? Pues mira, hay varios motivos, vamos a intentar resumirlos rápido, ¿no? La primera, publicidad casi nula. De hecho, yo agradezco muchísimo desde aquí, ¿vale? Eso sí lo digo. A los youtubers, tanto hispanohablantes como ingleses, ¿vale? De habla inglesa, que han hecho vídeos sin que yo les pague un duro, simplemente porque creen en el proyecto. Yo lo agradezco mucho, de verdad, insisto. O sea, entre los más destacados estaban Spider Black, Warpad, Andy, el Espinosape reseñas. De hecho, hasta el propio Julián hizo un vídeo, ¿no? Brutal. Y también yo pagué cerca de, a ver, 1200, 1100 y pico, ¿vale? Euros de publicidad, y ya veis para lo que sirvió. Es decir, de todo esto hay que calcularlo muy bien y no hacerlo con prisas porque si no estás bien jodido. David Silva, aparte de tener una reputación muy buena con su campaña de Boom, que de hecho hablaremos de esa campaña porque justo salió en los últimos días o sea, los últimos 20 días de, creo, ¿vale?
20 o 15 días de nuestra campaña y ya acabó de matarnos, básicamente, ¿no? O sea, quiero decir, si no conseguíamos gente antes de la campaña de Beasts of the Mesozoic, pues cuando salió esa campaña, menos todavía, ¿no? Era imposible. Y pues bueno, repetimos, ¿vale? Causas por las que falló la recaudación. Una, mala publicidad, o publicidad insuficiente, mejor dicho, ¿vale? Porque publicidad hubo, y yo pagué lo que he dicho que pagar, y también amigos míos lo publicitaron por grupos de Facebook y todo. Luego también, el tema de, pues, una meta muy alta. La meta era muy alta, demasiado, ¿vale? 45.600 euros es demasiado, es muy caro, ¿vale? Habría que en futuras campañas reducir mucho esto, ¿vale? Hacer intentar ver cómo se puede reducir desde un punto de vista razonable. No es que vayamos a sacar figuras de plástico, ¿sabes? Ahí reutilizado, pero sí que hay que ver cómo reducir el costo, ¿vale? Es importante eso porque si no, no se va a llegar nunca a la meta. Luego también, aparte de la publicidad, lo de la meta muy alta, la competencia con Boom, también está el tema de que pues la gente no nos conoce. Es decir, la gente no conoce Mesozoic Life y no sabe si invertir, o directamente dice, no, yo no invierto en algo que nunca ha sacado una figura, ¿sabes? Esas son las principales causas, creo yo, Iván. Igual hay otra más que no estoy captando ahora mismo, pero yo creo que es eso, tío. Si se preparara mejor una campaña en el futuro, en plan, ir anunciándola varios meses, preparando pues colaboraciones con muchos youtubers, con muchas entidades, también pagando a diferentes personas, incluso, ¿no? Para que publiciten todo, páginas web y tal. Eso, si se hace bien, yo creo que sí se puede. Y sobre todo si se pone una meta alcanzable y lógica, ¿vale? Para sacar a lo mejor una figura más pequeña, que no sea la 1.35. Yo creo que sí se puede conseguir y hay que tener esa esperanza, coño. Porque si no, es que no, sin creer en el proyecto no vamos a ningún lado. Eso está claro. Y eso yo, el primero de todos. Que lo tengo claro, vaya. Luego, aquí tenemos otra pregunta que viene directamente de mi servidor de Discord y la hace una usuario llamada Luisa G/72 Kamata, a la cual conozco bastante bien porque no solo es una de mis moderadoras de Discord, sino que también es Patreon del proyecto Mesozoic Life. Y bueno, su pregunta, o preguntas más bien, dicen así. Blaken, bueno, mi pregunta es, ¿se siguen realizando los test de cómics que se mostraron hace un tiempo? Y de extra, ¿no tienen pensado volver a vender los prints como alternativa para conseguir ingresos mientras se realiza la figura? Son dos preguntas en una, pero creo que igual cuenta, sí, no te preocupes, Luisa. Vale, de primeras el tema de los test de cómics o referencias para un cómic futuro, pues ahí las tenemos en pantalla. Y era una idea, bueno, sigue siendo una idea, de hecho se está desarrollando muy poco a poco, es como algo que va paralelo a lo principal, pero va muy poco a poco y es una idea que tengo ahora, que pues no descarto que en un futuro cambie de opinión, pues porque es muy costosa o lo que sea, pero ahora tengo esa idea, ¿vale? De expandir un poco lo que sería nuestras historias de Mesozoic Life, las historias, bueno, las 5 historias que tengo escritas a día de hoy, ¿no? Porque serían esos 4 episodios principales, o digamos, repito, 4 historias principales y una base, una piloto, ¿vale? Que sería como la de prueba. Y pues con estos cómics pues se podría expandir más esa historia, ¿no? Se podría hacer un poquito más compleja, se podrían incluso implementar más especies, más, digamos, ¿cómo lo explico? Una historia más compleja que a lo mejor lo que sería la serie, ¿no? Que al final, bueno, la miniserie, ¿no? Que yo pretendo hacer, recordemos siempre, ¿no? Que esto no es Walking with Dinosaur 2.0, esto es una miniserie, como puede ser Dinosauria de Dead Zone, ¿vale? Pero, pues con un aspecto más realista, o esa es la idea que tengo ahora, ¿no? Ya veremos, porque todo esto es hablar, pero si no se logra reunir los fondos y tal, pues no se va a hacer nada, evidentemente. Entonces, hay que ver, ¿no? Pero el tema de los cómics yo lo tengo como alternativa a contar las propias historias del proyecto en las que llevo trabajando tanto tiempo, ¿no? Desde 2019, de hecho. Así que, pues bueno, es como una alternativa, tenerlo en mente como eso, ¿no? Una especie de alternativa por si el proyecto no acaba siendo serie, pues los cómics pues están ahí, ¿no? Y se están realizando muy, muy poco a poco. Luego el tema pósters, ¿vale? Que estos son unos productos que antes estaban disponibles en nuestra web principal, ahora no, ahora están todos en agotados, principalmente porque nos estamos centrando en lo que nos estamos centrando a día de hoy, que es principalmente la línea de figuras, ¿vale? La línea de figuras es, repito, lo más importante ahora para el proyecto. Y luego está el tema de los cómics, que va como más aparte, ¿no? Si bien entiendo que mucha gente, pues, puede no interesarle el tema de las figuras o los cómics y pues le gusta más la idea de una camiseta, una taza, tal vez, ¿no? Algo más económico, más barato. Pues seguramente en el futuro, ¿vale? Tampoco aseguro nada, pero me gustaría también sacar otro tipo de productos como esos que acabo de nombrar, ¿no? Y de hecho, pues evidentemente en el futuro lejano, pues también volver a abrir los prints, los pósters y sacar nuevos, incluso más, con más presupuesto, ¿no? Y que se vean incluso mejores de los que ya tenemos. Pero ya se verá, ¿no? Eso todo es hablar de cara al futuro lejano. Y bueno, gente, ¿vale? Si bien hay muchas preguntas interesantes también que han hecho muchos usuarios, yo creo que esto sería lo esencial, aunque también quiero añadir una cosa al final del vídeo, ¿vale? Como pequeño inciso antes de acabar. Y es que he visto muchos comentarios de apoyo, ¿no? Que la gente pues se nota que no tiene dinero. Y yo espero sinceramente, y lo digo de corazón, ¿vale? Y con
total seriedad, yo espero que no haya gente que está pues gastándose dinero en sus estudios y demás y que esté pensando en apoyar mi proyecto. O sea, por favor, gente, prioridades en la vida. Es decir, una cosa es un proyecto de un youtuber que a ti te pueda caer mejor o peor, o pues que creas en su proyecto y quieras apoyarlo, y otra cosa es que tú tengas pues tus gastos. Esto pues le parecerá una tontería a muchos, pero por favor, si tenéis que pagar otras cosas prioritarias en la vida como estudios, cursos de alguna clase, carreras universitarias, ¿vale? Todo eso, por favor, elegid siempre el estudio, el trabajo, o sea, es que todo eso es muy importante, y ya que yo sé que muchos de mis seguidores son jóvenes, ¿vale? Yo espero que este proyecto lo apoye gente pues que ya tiene su trabajo y pues que me quiere brindar esa oportunidad a mí, ¿no? Porque creen en mí y creen en mi proyecto, simplemente eso, ¿vale? No me gustaría que hubiera gente muy joven pues que no tiene los medios y que está intentando apoyarme ahí, incluso poniendo en peligro su economía propia, ¿no? Por favor, cuidado con ese tema, ¿vale? Me preocupa un poco. Gente, dicho esto, de verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, ¿vale? Al final, esto es un vídeo de mi proyecto y no tiene por qué tener miles de visitas, ¿vale? Esto lo tiene gracias a vuestro apoyo, así que, de verdad, muchísimas gracias, ¿vale? Así que nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Hasta la próxima!